No te enfades, para no tener el trabajo de desenfadarte. Por Benjamín Martín Sánchez. Tomad, hermanos, por modelo de tolerancia y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. Santiago 5:10. No solo todos procuran disculparse de los arrebatos de ira, sino que procuran servirse de este vicio para disculpar a los demás. ¿Por qué blasfemáis, hombre obcecado? La ira me obliga a hacerlo. ¿Por qué os vengáis y conserváis rencor en vuestro corazón? Porque soy iracundo. ¿Por qué insultasteis y heristeis a aquella persona? Estaba enfadado, etc. Pero todas estas excusas son iniquidades. Nadie puede justificarse de un crimen con otro crimen. Airaos y no queráis pecar. Hay dos clases de ira en el hombre, dice Santo Tomás. La que previene a la razón, que se apodera de ella y hace obrar al hombre, esta ira es mala. Mas la que sigue las inspiraciones de la razón y es como instrumento suyo, entonces la operación, que es un acto de justicia, no se atribuye a la ira, sino a la razón. Así que irritarse contra el vicio, contra los desórdenes, contra un seductor, etc., no es un mal, es celo, es una indignación santa, un deber. Por eso dice el salmista, enojaos y no querráis pecar. De santa ira estaba animado nuestro Señor cuando arrojó del templo a los que le profanaban, cuando echaban en cara a los escribas y fariseos su orgullo e hipocresía, y los llamaba raza de víboras. A este fin merece meditar bien las palabras del apóstol San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los romanos. El amor sea sin hipocresía, odiando el mal, aplicándoos al bien, amándoos unos a los otros con amor fraterno, adelantaros para estimaros mutuamente, en el cumplimiento del deber no seáis perezosos, ser fervorosos de espíritu viendo al Señor, alegres en la esperanza, sufridos en las pruebas, constantes en la oración, socorriendo las necesidades de los santos, procurando practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened unanimidad de sentimientos entre vosotros, no soberbios, sino acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. Proverbios 3:7. A nadie paguéis mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Proverbios 3:4. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, tened paz con todos los hombres. Queridos, no os venguéis vosotros mismos, más bien dad lugar al castigo de Dios, pues está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De tal manera que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, que si haces esto, amontonarás tizones encendidos sobre su cabeza. Proverbios 25:21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Romanos 12, del 9 al 12. La caridad, pues, debe ser siempre bienhechora, ejercerla sin venganza y procurando vencerse en hacer el mayor bien posible a nuestros enemigos, devolviéndoles bien por mal. El amontonamiento de beneficios obligará al enemigo a dolerse y arrepentirse de sus malas obras, y avergonzado se acercará más a su hermano encendiéndose en amor hacia él. Remedios contra el enfado y la ira. Si ha habido debilidad en enfadarse o en colerizarse, que la ira no sea de mucha duración, no sea como dice el apóstol, que se os ponga el sol estando todavía irados. Efesios 4:26. Es decir, no os encolericéis, no sea que según la interpretación de San Agustín, Jesucristo, verdadero sol de justicia, abandone vuestra alma, pues que Jesucristo no quiere habitar con la ira. Dejad la cólera, arrojadla de vuestro corazón, antes que el sol, luz visible, desaparezca, a fin de que Jesucristo, luz invisible, no os abandone. No os apresuréis a encolerizados, porque una dilación, un retardo, previene la cólera o la apacigua. Los remedios contra el genio, el enfado o la ira son: primero, recordar que la ira está prohibida. Segundo, contener la lengua y la mano. Antes de hablar, procura contar para tus adentros hasta 10, o como dice un adagio árabe, da 4 vueltas a la lengua antes de proferir palabra.
Algo parecido dijo el filósofo Atenodoro al emperador César Augusto. Cuando estéis enfadado, no digáis nada, no hagáis nada, y esperad hasta transcurrido el tiempo necesario para recitar el alfabeto griego. Y ahora diremos, hasta recitar el alfabeto español o de la lengua que hables. Tercero, considerar la fealdad y la deformidad de la cólera. Plutarco invita al hombre enfurecido a que se contemple en un espejo y en su conducta. Viendo que su rostro y sus acciones se parecen a los de un frenético, tendrá adversión a la cólera y la evitará. Nos volvemos locos cuando nos enfurecemos. Cuarto, poner atención al perjuicio que causa al que a ella cede y a los demás. No es el hombre quien nos ha de irritar, sino sus vicios. Es preciso castigar el pecado, pero respetar al pecador. Es preciso imitar al médico, que no se incomoda por las injurias que le dirige el enfermo. Quinto, reflexionar en la insignificancia de lo que nos encoleriza. Sexto, extirpar las pasiones que la producen. Y séptimo, recordar la dulzura y la mansedumbre de Jesucristo. Si traemos a la memoria los padecimientos de Jesucristo, dice San Ambrosio, nada hallaremos tan penoso que no pueda sufrirse con paciencia. San Gregorio Nacianceno indica 3 medios para preservarnos de la ira. El primero, la oración. El segundo, la señal de la cruz. El tercero, la humildad. Para que reflexionemos más sobre nuestro enfado o nuestra ira, Séneca nos dice, el castigo diferido puede aplicarse, pero el que desde luego se aplica ya no puede ser revocado. Contra el enfado ejercita la paciencia. He aquí unas ideas que transcribo de mi libro La paciencia. La paciencia es una de las virtudes más necesarias en la vida cristiana, por ser muchas las adversidades, trabajos y padecimientos que todos tenemos que sufrir en este valle de lágrimas. La paciencia es una virtud propia de las almas grandes. Como todos tenemos multitud de defectos que molestan a nuestros prójimos, es preciso que sepamos tolerarlos mutuamente, porque como dice Kempis, nadie está exento de tales defectos y molestias, nadie se basta a sí mismo, nadie es bastante sabio para gobernarse por sí solo, sino que nos soportemos, consolemos, ayudemos, instruyamos y amonestemos unos a otros. El primero en tener paciencia con nosotros es Dios. Cuántos beneficios nos hace y qué pocos agradecimientos. Se le ofende con blasfemias, profanaciones, y él continúa haciendo salir el sol sobre buenos y malos. Puede castigar y espera y aguanta para ver si el pecador se arrepiente y perdona. Porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y por eso Dios hace como que no ve nuestros pecados, por esperarnos a penitencia. La paciencia nos inculca estos deberes. Primero, perdonar al que ofende. Segundo, hacerle bien si la ocasión se presenta. Tercero, recibir la prueba como un remedio excelente. Y cuarto, hacernos superiores a las injurias. Tengamos presente estos 3 grados en la paciencia. El primero consiste en sufrir con resignación, el segundo en sufrir voluntariamente y el tercero sufrir con alegría. Ejemplo de Jesucristo en su pasión. Hemos de pedir a Dios la gracia de saber sufrir con paciencia y a este fin reconocer que Él ha sido el primero en sufrir a causa de nuestros muchos pecados y tener mucha paciencia y misericordia con nosotros. Y Él, el Dios hombre, es el que nos ha dado un magnífico ejemplo de paciencia en su pasión. ¿Por qué ultrajes no pasó Él? Nos lo revelan estas sus palabras. Ved que subimos a Jerusalén, donde se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado en manos de los gentiles y escarnecido, azotado y escupido, y después que lo hubieran azotado, le darán la muerte. Lucas 18, 31, 32. ¿Y cómo se portó Jesucristo ante los que le acusaban? Guardó silencio, y si contestó al que le dio la bofetada, lo hizo con aquellas palabras mesuradas. Si he hablado mal, demuestra en qué, y si bien, ¿por qué me hieres? No hay duda que el mejor medio para llegar a la práctica de la paciencia es pensar en la pasión de Jesucristo. Ya dijo San Gregorio Magno, no hay nada tan pesado que no pueda sufrirse con paciencia, si nos acordamos de la pasión de Jesucristo. Cuando nuestra paciencia se vea puesta a prueba, exclamemos, si he merecido esta cruz,
la llevaré para satisfacer por mis pecados. Si no la he merecido, la sufriré igualmente a ejemplo de Jesucristo y de su Santísima Madre. Mi corona será así más hermosa. La paciencia la hemos de mirar como la necesidad de medio, para cumplir la voluntad de Dios y así conseguir la promesa que Dios nos ha hecho. Tenéis necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y así conseguir la promesa que Dios nos ha hecho. Hebreos 10:36. ¿Y qué promesa es esta? Esta es la promesa que Dios nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:25. ¿Cómo portarnos con los antipáticos? Un medio seguro para vencer la antipatía que sentimos contra alguno o nos tiene otro es hacer por él o decir algo bueno todos los días. Un sabio muy distinguido indicaba este remedio, probado para curar completamente las antipatías. Me encontraba en la academia, dice, con un hombre pequeño, de ingrata fisonomía, a quien no podía mirar sin que todo mi cuerpo sufriese un doloroso sobresalto. Para que él no se enterase de lo que su presencia me repugnaba, veíame forzado a volverle la espalda. La cosa iba haciéndose insoportable, porque el hombrecillo daba justamente en venir a la biblioteca y me buscaba con el mismo empeño que ponía yo en escabullirme. Pensando sobre el caso una mañana, me pareció haber encontrado un medio de curar mi antipatía, y aquella misma semana lo puse en ejecución con éxito completo. Procuré en efecto hacer a aquel hombre un favor de poca entidad, por cierto, y él me manifestó su agradecimiento. Su semblante animado por la gratitud me pareció tan bueno y amable que desde aquel día nunca le encontré sin experimentar un sentimiento placentero. Código de amabilidad. Las bases del código de la amabilidad son bien sencillas. Obligarse a sonreír habitualmente, para que la sonrisa de benevolencia se aclimate en los labios. Basta para esto trabajar y orar bajo la mirada de Jesús niño, que nos sonríe desde los brazos de su madre. El niño Jesús sonríe siempre, aun al alma culpable que se vuelve a él. A no decir jamás no a una orden dada, o a una indicación de un superior o a algún servicio que se nos pida. A ahorrar a los demás todo el trabajo que se nos sea posible, sin perjuicio de nuestros deberes. A no manifestarse ni contrariado, ni descontento. A reprimir en cuanto lo advirtamos todo gesto que indique impaciencia. A buscar cada mañana delante de Dios el medio de agradar a tal persona con quien tenemos que vivir, a tal otra a quien tenemos o que no nos es simpática. A no mandar jamás a un inferior sin añadir una palabra de cortesía y de benevolencia. A emplear siempre esas sencillas fórmulas de urbanidad, que solo parecen minuciosas a los corazones secos, duros y egoístas. A saber, buenos días de Dios a la mañana. Buenas noches al fin del día. Gracias a la menor muestra de atención. Tenga la bondad, o si me hiciera el favor, a todo servicio pedido. El saludo amable con una sonrisa, al menos cada vez que nos encontremos con algún conocido. A estudiar los gustos de aquellos con quien se vive y a satisfacerlos en la medida que nos sea posible. A no impugnar sus manías y a no poner de relieve sus extravagancias. A no dar jamás un consejo ni hacer una recomendación sin ser dueño completamente de sí mismo, y acompañar con buenas palabras las advertencias que pudieran lastimar. Acusarse sencillamente cuando se comprende que no ha sido uno amable, y aceptar con humildad las quejas que por ello se nos den. Ejercita particularmente la paciencia con los enfermos, que por lo general están malhumorados y susceptibles, aun con las personas que les prodigan las mayores atenciones y cuidados, y trata con bondad y respeto a los ancianos, tan despreciables a veces en las familias, y ejercita la caridad con todos. No rechaces a los pobres, a los desgraciados, a los ignorantes, ni aun a los culpables. Vete en ayuda de unos, ten compasión para otros y caridad con todos. Ten buena conciencia y siempre tendrás alegría. La verdadera alegría nace de la buena conciencia, de los corazones puros. Cuando uno vive en gracia de Dios, sabe conformarse en todo y aun en las cosas adversas con la voluntad de Dios. El buen cristiano ve todos los acontecimientos de esta vida, prósperos o adversos, como venidos de la mano de Dios, y dispuestos por su providencia, bien para purificarnos, o bien para probarnos, y así santificarnos en este valle de lágrimas. Monseñor Silvain dice: «Qué hermoso es ver a Dios en todo». Yo, dice un súbdito lamentándose,
Podría vivir siempre alegre, ser más feliz que nadie, si alguien puede serlo. Todo me resulta bastante bien. Ninguna inquietud tendría para el porvenir. Pero siempre hay un pero. Pero mi superior es tan difícil de contentar, que nada encuentra bien hecho. Hoy quiere blanco, mañana negro. Imposible darle gusto. Después de todo esto, ¿qué medio encontrar para ser feliz? El medio, amigo mío, ya está encontrado. Ved a Dios en todo. Ved el mismo Dios en la persona del superior. Dios que prueba hoy vuestra paciencia porque quiere más tarde coronarla. Dios que os castiga porque os ama. Dios que os hace pasar vuestro purgatorio en este mundo. Dios que os trata como trataría al mejor de sus amigos. ¿No es excelente la suerte que os toca? ¿Y no debíais regocijaros en medio de las tribulaciones como hacían los apóstoles? Nunca está usted de mal humor, decían una mujer cuyas desgracias eran notorias. ¿Por ventura no siente usted las injusticias de los hombres ni las durezas de la suerte? Las siento tanto como usted, respondió, pero no me lastiman. ¿Es que posee un bálsamo especial? Sí, contra las contrariedades de las personas tengo el afecto, contra las de las cosas, la oración, y sobre cada una de las heridas que sangran, pronuncio estas palabras. Dios lo quiere. Y cuando me toca sufrir mucho, digo al Señor, ayúdame a llevar esta cruz. Y en todo digo, hágase tu voluntad. Ejemplos edificantes. Estos ejemplos nos hablan de vencimientos que muchas almas han hecho para no enfadarse, ni encolerizarse, y para saber perdonar, haciendo el bien posible a otros. Primero, María Soledad Torres Acosta, fundadora del Instituto de las Siervas de María, no permitió jamás que se le guardase consideración especial por razón de su cargo. Y más de una vez, cuando saliendo a la calle se reían algunas personas al ver una religiosa tan pequeña, ella sin enfadarse y sonriendo, solía decir a la que la acompañaba, ignoran que todavía soy más pequeña en virtudes. Segundo, Santa Teresa de Jesús. Así que quien de veras hubiere dicho esta palabra al Señor, fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, todo lo ha de tener hecho, con la determinación al menos. Ved aquí cómo los santos se holgaban con las injusticias y persecuciones, porque tenían algo que presentar al Señor cuando le pedían. ¿Qué hará una tan pobre como yo, que tampoco ha tenido que perdonar, y tanto hay que se me perdone? Tercero, Rafael Mary de Val, que acababa de ser nombrado secretario del Estado por Pío X, escribiendo en aquellos días a un compañero de estudios en el Colegio Universitario de Asho. Monseñor Brahet, le decía, tenemos un papa santo, parece prudente y sagaz, es de dulce carácter y tiene un trato que encanta. Pero tenía también, cuando era necesario, una mano de hierro en guante de terciopelo. Sin enfado solía enfrentarse ante casos difíciles. Cuarto, Pedro Padre Calatayud, siendo maestro de teología en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid, impugnó una tesis discutida públicamente ante una concurrencia de sabios, y al urgir con viveza su argumento, afirmó de una proposición suya, que era común sentir de los santos padres. El presidente de la reunión tenía que rechazar la proposición del argumentante si era falsa, explicarla o negarla si dudosa, o admitirla llanamente si en nada tenía que ser tachada. Pero extralimitándose, se volvió contra el padre Calatayud, echándole en cara la arrogancia y soberbia con que alegaba a los santos padres, a los cuales nunca había leído ni por encima. Pasmados estaban los presentes viendo la rudeza con que el presidente se dirigía ante un público escogido a todo un profesor de teología, pero quedaron todos no menos admirados de la paciencia del padre Calatayud, quien recibió aquella lluvia de afrentas sin interrumpir al que le injuriaba. Cuando hubo el presidente dado fin a su perorata insultante, el paciente padre reanudó el hilo del argumento como si nada hubiese pasado. Quinto, padre Coloma cuenta un caso emocionante, consignado que es histórico. Un joven andaluz cambió una grandeza de España por el sencillo hábito de los capuchinos, y entrado en años, fue enviado a la cárcel de Diez, para dar una misión a los presos. Estos, como paga de sus desvelos, le arrojaban un tronco de col contra la cabeza, un envoltorio que le cubrió el rostro de inmundicias. Indignado el alcalde, mandó suspender la misión. El padre se presentó solo en el patio y se puso de rodillas en el semicírculo formado por los presidiarios. Les pidió perdón si les había molestado y empezó a besarles los pies uno a uno. Los presos le miraban atónitos, cesando toda burla. Solo Tanga, el jefe de resistencia, miraba al misionero con torvos ojos, y cuando éste se inclinó sobre sus pies para besarlos, él levantó rápidamente el derecho y descargó una tremenda patada en el rostro del capuchino. Este, vencido por el dolor, se enmudeció un momento. Se repuso, sin embargo,
al punto y sostuvo aquel pie infame que acababa de herirle, diciendo suavemente: «Espera, hombre, no te he besado el izquierdo». El capuchino volvió mesuradamente al centro del patio con el rostro cubierto de sangre que caía a lo largo de su barba blanca. Dio la bendición a los presos con el crucifijo que traía al cuello, y añadió que un solo sentimiento llevaba al marcharse: el de no haber conquistado entre ellos un alma sincera para Cristo. Una voz bronca gritó entonces: «Aquí tiene usted una, paecura, si es que los perros la tienen». Entonces un asesino, un forajido, salió del círculo y se dejó caer después. Cuán largo era dándose puñetazos en el pecho, en la cabeza, llorando a bramidos, a rugidos, como llorarían si llorasen los tigres en el desierto. El capuchino lo recibió en sus brazos, y quedó la victoria por Cristo, porque la misión continuó entre lágrimas, y todos los presos, excepto Tanga, se confesaron con el misionero. Sexto. Un testigo depuso en el proceso de beatificación de la Madre Sacramento. Parecía necesario ofenderla para ganarse su estimación y preferencia, y la frase más común entre las personas íntimas de Micaela era esta: «Quisiera que la Madre Sacramento me contase en el número de sus enemigos». Ella estaba bien poseída del dicho de Jesucristo: «Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian». Lucas 6, 27, 28. Séptimo. Juan Gualberto encuentra el Viernes Santo al asesino de su hermano, que iba sin armas. Juan desenvaina su espada para vengarse, mas el asesino se arroja a sus pies y con los brazos extendidos en forma de cruz, le pide misericordia en atención al día de la muerte de Cristo. Profundamente conmovido, Juan le tiende la mano y le perdona. En la iglesia de un convento cercano se postra ante el crucifijo y llora: «Señor, he obrado como tú me mandaste. He perdonado, perdóname también tú». Y le parece que el crucificado se inclina hacia él y le da gracias por haber sacrificado la venganza. Este fue el primer paso del noble caballero hacia la santidad. Octavo. Se introdujo furtivamente un hombre en la tienda de campaña del duque de Guisa, caudillo de la lucha contra los hugonotes. Aquel hombre era de los contrarios y tenía la intención de asesinarle. Le cogieron y le condujeron a presencia del duque. Este le preguntó: «¿Te he ofendido yo y por eso quieres matarme?» «No», contestó el hugonote, «mas quería matarte porque veo y odio en ti al enemigo mayor de mi fe». El duque le contestó con dulzura: «Si tu fe te manda odiarme, la mía me manda perdonarte». Noveno. Julio César, después de vencer a sus enemigos, regresó a Roma y perdonó a todos los que habían hecho armas contra él. Y sabiendo, después de vencer a Pompeyo, que Catón Uticense se había dado la muerte por no caer en sus manos, dijo apesadumbrado: «Fue mi contrario y enemigo, y en ninguna cosa mostró más serlo que en quitarme con su muerte la ocasión de mostrarle mi nobleza y perdonarle». Décimo. El venerable Liebermann se encontró un día por las calles de París con un hombre, que se paró delante de él y a modo de latigazo le lanzó estas palabras: «Ah, cura, si supieras cuánto te odio». Liebermann le contestó con suavidad: «Amigo, si supiese usted cuánto le amo. Jesús nos dice: amad a vuestros enemigos». Conclusión. Voy a terminar haciendo una breve reflexión sobre esta frase de San Agustín: «Ama y haz lo que quieras». El que ama verdaderamente a Dios no querrá otra cosa que querer lo que Él quiera, y así cumplirá toda su santa ley. Algunos han adaptado esta frase a la amabilidad, diciendo: «Ama y di lo que quieras», y no andan desacertados, porque San Agustín añadió la frase propia: «Si callas, callas por amor; si corriges, corrige con amor; si perdonas, perdona siempre con amor. Sea de amor la raíz profunda, porque de tal raíz no puede brotar sino el bien». El que ama de veras a su prójimo no sabe más que hacer bien a todos, y tiene muy presente esta frase consignada en el Evangelio, la cual viene a ser una regla de oro: «Todo cuanto queráis que hagan con vosotros los hombres, hacédselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas». Mateo 7:12. Amar al prójimo como a sí mismo es hacer que todo lo bueno, todo lo noble, todo lo hermoso y todo lo grande que quiero para mí, quererlo para él. El que así obra, evitará todo enfado, dará gusto a su prójimo, le mirará con simpatía, le hablará con dulzura y pensará en lo importante que es tener un poco de amabilidad con todos. Y esto nos hace recordar la máxima de San Francisco de Sales: «Más moscas se cazan con una cuchara de miel que con 100 barriles de vinagre». Alabado sea Jesucristo. Hast du fide